Eh, ahorita vamos a comenzar a grabar la sesión. Igual recuerden que la vamos a tener colgada en YouTube. Nosotros igual les pasaremos los enlaces del video de la sesión anterior, del taller 1 que hicimos en diciembre, y este taller 2 que es referente al contraste y el mejoramiento de la proyección de ventas en RStudios. Quiero comentarles antes de empezar, ya en menos de un minuto, no me demoro más, que este taller eh, se ha podido realizar gracias a una alianza que estamos haciendo con el Observatorio de la Cámara de Comercio de Quito, el Observatorio Económico de la Cámara de Comercio de Quito, que bueno, más al final de la sesión les voy a presentar un poco de qué se trata. Es una plataforma web totalmente gratuita donde van a ver datos coyunturales del Ecuador para que ustedes siempre se encuentren informados. Y además de esto, hemos hecho una alianza con el Centro de Investigación Ergoestad de Alex Bajaña, que es el CEO. Él es un experto en RStudios y por eso él nos puede apoyar en realizando estos talleres que son muy intuitivos y muy prácticos para ponerlos en práctica en empresas, emprendimientos no se diga, en investigaciones estadísticas. Entonces, Alex, te dejo la posta a ti. Vamos allá con el taller. Muchas gracias, Fer. Para mí, nuevamente, es un gusto poder compartir con ustedes en la construcción de una comunidad de científicos de datos aquí en el Ecuador, a través del Centro de Investigación Estadística Ergostats. Me presento un poco. Actualmente, pues, aparte de ser fundador del Centro de Investigación, soy consultor del Banco Mundial, trabajo realizando evaluación de impacto de políticas fiscales. También realizo investigación en temas sociales y uso de registros administrativos de aquí del Ecuador. Estos talleres que hemos venido realizando junto al Observatorio de Economía y Comercio Exterior han sido o van encaminados hacia crear una oferta académica profesional que pueda aportar a las empresas, emprendimientos, investigadores, herramientas de código abierto para que ustedes puedan ponerlo en práctica en sus quehaceres diarios. Entonces, primero que nada, pueden escribirnos a los siguientes correos. Vamos ya empezando al taller. Que se llama Contrasta y mejora tu proyección de ventas. Este taller es la segunda parte del taller Proyecta tus ventas 2023 que hicimos en diciembre del 2022, ¿ok? Entonces, primero que nada, vamos con algunos detalles. Otra vez, bienvenidos. Este taller va a tener una duración de 90 minutos, ¿ya? En los que vamos a combinar una parte teórica y otra parte práctica, ¿ok? En el chat de Zoom, nuevamente compartimos el enlace de la carpeta compartida para que ustedes puedan copiar y pegar en sus computadores y seguir el camino que vamos a seguir o que vamos a caminar durante esta velada. Bueno, pues el repositorio tiene esta copia en OneDrive. Lo pueden consultar con el enlace que se les va a compartir. Si necesitan ayuda o quieren hacernos preguntas, pueden levantar las manos o escribir en el chat con las reacciones de Zoom. Y así podemos crear una conversación en la cual nosotros podemos interactuar, ¿no? Luego, si es que ustedes pues quieren poner atención y luego repetir con sus datos de forma más despacio, pueden, más dicho, el material va a quedar grabado y se va a subir a YouTube en la página de Ergostats. ¿Ok? Para mayor detalle o para colaboraciones en el futuro o si necesitan apoyo estadístico en sus negocios o en las investigaciones que están realizando, nos pueden escribir tanto a mí, Alex Bajaña, muchas gracias, y a Fernando Arevalo que nos ha acolitado un montón con la organización de este taller. ¿Ok? Entonces, como les mencionaba, el taller está, o el primer taller que se llamaba Proyección de Ventas 2023, está colgado en YouTube. Si es que pasan por ahí, les agradecemos si nos dejan un like, eso nos va a ayudar a crecer como comunidad, ¿ok? Y si quieren realizar comentarios, también pueden hacerlo. Nosotros estaremos encantados de responder a todas sus preguntas.
Adicionalmente, en el formulario de inscripción les habíamos dejado el enlace con la guía de series de instalación, y ya sea de ERE Studio y de las librerías que vamos a utilizar. Ok. Entonces, vamos a dar inicio, ya vamos a entrar en materia, ¿ok? Anteriormente, nosotros habíamos realizado un poco de temas interesantes, ¿ya? Y vamos solamente a recapitular para que todos estemos en conocimiento de lo que hicimos y de lo que vamos a ver en este taller, ¿ok? Entonces, yo les recomiendo que puedan investigar más acerca del flujo de trabajo de Tidyverse, que es una colección de librerías de ERE que nos permiten pasar de la importación de datos que están totalmente desordenados, digan ustedes, hacia la comunicación de datos a través de herramientas de visualización y de edición de documentos, en lo cual ustedes pueden generar presentaciones como la que están viendo. Con Markdown pueden generar documentos o reportes estadísticos o académicos que les pueden ayudar a mejorar mucho la presentación de sus trabajos estadísticos, ¿ok? Entonces, los pasos para poder llegar a un análisis estadístico, a la comunicación de resultados, deben pasar primero por la importación de los datos, es decir, cargarlos en R, luego ordenarlos, limpiarlos, transformarlos, visualizar, porque primero necesitamos entender los patrones, luego comunicar, porque debemos hacer un feedback con nuestro equipo, con nuestros jefes, decirles, vean, estoy encontrando esto, yo quiero hacer tal análisis y te pueden dar un poco de retroalimentación de por dónde ir, y luego modelas y sigues un flujo hasta que llegan a un círculo virtuoso de comunicación efectiva con los datos, ¿ok? Y para eso todo podemos hacerlo con Tidyverse de R, ¿ok? Pues este flujo que nosotros les acabo de mencionar, pues lo podemos traducir también en el ámbito de las series de tiempo, ¿ok? Aquí vamos a comenzar a introducir un poco de librerías adicionales como son TS-Evil, Illubridate y Fable, que son las herramientas con las que vamos a trabajar esta noche y con las que trabajamos en el taller anterior, ¿ya? Básicamente, lo que nosotros queremos hacer es crear un flujo de trabajo que nos permita ir de la limpieza de los datos o del dato crudo hacia una predicción de datos, pasando por pasos, o sea, valga la redundancia, yendo por pasos que nos permitan mejorar en cada iteración nuestro pronóstico, ¿ok? Entonces, los 4 pasos dentro del flujo que debemos tener bien claros son la visualización, la evaluación, la estimación y la especificación de un modelo, ¿ok? Ahora, entrando un poco más hacia lo que es la programación en R, nosotros tenemos que tener claro, primero, los formatos de fecha. En R, las fechas tienen un tratamiento bien particular. Las TC-Evils que nos van a permitir manejar series de tiempo como si fueran tablitas, igual que una base de datos, una tabla, y nos va a facilitar la vida para hacer resúmenes, para hacer filtros, etcétera. También hay que tener en consideración que antes de ir hacia el pronóstico, nosotros debemos tener claro el panorama a través de un análisis gráfico, ¿ya? Y para eso utilizamos algunas funciones como son ggseason, ggSubseries y gglag. Tranquilos, vamos a usarlas de nuevo para que todos podamos volver hacia eh, el flujo ordenado del trabajo para los pronósticos de ventas. Ok, adicional a ello, nosotros hablamos de 4 principales métodos sencillos que son bastante intuitivos, ¿ya? Eh, para hacer un pronóstico, ¿ya? El primero es la media, es decir, nosotros vamos a predecir el futuro, ¿ya? Utilizando el promedio del pasado, ¿ya? Eso es un pronóstico bastante guaso, bastante grosero, ¿ya?
pero puede darnos una buena idea de hacia dónde está yendo la tendencia de nuestra serie de tiempo. Luego hablábamos de la predicción naif, que básicamente es decir, ok, lo que pasó hasta ahora va a pasar después. Y luego veíamos naif estacional, que lo que hace es, ok, el patrón estacional, es decir, la tendencia con la que se mueven mis datos se va a repetir en el futuro, ¿ya? Y por último, decíamos que íbamos a hacer un modelo de regresión lineal contra el tiempo, ¿ya? En este caso, no se preocupen, vamos a entrar en detalle porque este taller se llama Contrasta y mejora tus proyecciones de ventas. O sea, vamos a ver qué tan buenos fueron nuestros pronósticos y qué podemos hacer para mejorarlos, ¿ok? Ok, ya estamos yendo un poco más en detalle, ¿no? Ok, entonces la pregunta nuevamente es, ¿qué tan buenos fueron nuestros pronósticos en diciembre de 2022? ¿Ya? Antes de entrar en detalle, antes de entrar en materia, nosotros debemos tener claro qué datos vamos a utilizar, ¿ok? Eh, Nosotros estamos utilizando las ventas grabadas que se presentan en la plataforma Saiku del SRI. Para quien no ha navegado en esta plataforma, desgraciadamente ahorita tiene un poco de problemas, pero cuando no los tiene, termina siendo una herramienta muy buena de consulta de datos para poder hacer un análisis de las ventas de las empresas utilizando el formulario del IVA o las declaraciones 104, ¿ya? Estas ventas se presentan de forma mensual con 2 meses de rezago. Es decir, que hoy marzo recién se puede revisar los datos de enero con toda la certeza de que esas fueron las ventas. ¿Por qué? Porque usualmente las personas hacen declaraciones sustitutivas o porque les agarran las fechas. Dicen, no, pues voy a declarar en cero y luego declaro bien. Entonces, hay algunos ajustes que se realizan en el SRI y por eso se demoran 2 meses. Entonces, lo que ahorita tenemos en este 22 de marzo es hasta enero del 2023. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, nosotros vamos a tener datos de temporalidad. Eso es lo más importante porque pues vamos a hacer análisis de series de tiempo. Necesitamos el año y el mes fiscal. El tipo de contribuyente, considerando que este nos va a dar la idea de las ventas privadas, que es el interés que nosotros tenemos por el momento. Ustedes pueden replicar para cualquier otro tipo de contribuyente si es que quieren hacer el ejercicio. Adicional, nosotros utilizamos la clasificación de actividad económica SIU a 6 dígitos, pero vamos a filtrar para hacer solo con un dígito para poder hacer un análisis de contraste un poco más sencillo. O si no, las actividades se nos van a salir de las manos, ¿no? Pero pues están en la libertad de hacerlo con las herramientas que les vamos a enseñar. Aparte de eso, en cuanto a valores numéricos, nosotros tenemos ventas locales, ventas ya sea con tarifa 0 o con tarifa 12% de IVA. Y lo interesante o lo que vamos a, o más bien lo que vamos a hacer énfasis es en la actividad comercial, ¿ok? En este caso el SIU para la actividad comercial es la G. Como les menciono, nosotros vamos a hacer el análisis, vamos a tener toda la serie de tiempo desde enero del 2011 hasta enero del 2023. Antes de que le cambies, bueno, Claro, dime. antes de que le cambies la diapositiva, quería comentarles que todos estos rubros de ventas se las pueden encontrar, como bien dijo Alex, en el Saiku, pero también se puede encontrar en el observatorio. Nosotros hemos realizado un dashboard para que pueda ser más intuitivo el análisis de estos datos. Y finalmente quería comentarles algo que Alex no les comentó, es que además de que toda la herramienta que estamos haciendo para proyectar y contrastar las ventas, pueden hacerlo ustedes con las ventas
de, de ya, con las ventas de de sus propias empresas o de su propio emprendimiento, no necesariamente con las ventas a nivel nacional. Lo pueden replicar con ventas de sus trabajos o cualquier otro dato estadístico, o sea, una variable numérica. Eso nomás, Alex, perdón que te haya interrumpido. No te preocupes, más bien gracias por la acotación. Muchas gracias. Ok, entonces, como les mencionaba en la carpeta compartida, que pueden encontrar el enlace en el chat, van a encontrar la carpeta data donde van a tener los datos procesados que hemos trabajado o hemos limpiado para los ejercicios de esta noche. Adicionalmente, ustedes pueden empezar el trabajo en el estudio haciendo la instalación de las librerías que vamos a utilizar, pero recuerden que las librerías solo se instalan una sola vez. ¿Ya? Entonces ya vamos entrando en materia. Recordemos un poco las fórmulas que les mencionaba de los métodos sencillos de pronósticos, ¿ok? Mi estimado Entonces, Alex, ¿puedes mandar de claro, nuevo el OneDrive, por favor? Nos están solicitando claro, en el... claro que sí. Ok, un ratito. Listo. Ahí está el OneDrive, ¿ok? Para que ustedes puedan acompañarme. Ok, entonces, en primer lugar, vamos a recordar las fórmulas para poder hacer el pronóstico y vamos a ir haciendo algunas anotaciones adicionales para poder recordar y poder contrastar y mejorar estos pronósticos, ¿ok? Entonces vamos a hablar de la primera fórmula o en general de las fórmulas. Lo que queremos hacer es calcular el valor de las ventas T mayúscula más H, ¿ya? Condicionado a los datos hasta el periodo T, es decir, el último periodo, o sea, digamos que las predicciones son, estamos haciendo con relación al último periodo que es enero de 2023, ese va a ser nuestro T mayúscula, y queremos ir H pasos en el futuro, es decir, queremos pronosticar 3, 4 meses en el futuro, ¿ya? Entonces, el primer método que podemos utilizar es coger el promedio de toda nuestra serie de tiempos y decir, ok, ese es el pronóstico, ok. Como les digo, es una estimación muy sencilla, ¿ya? Pero es la primera que vamos a utilizar. Luego vamos a decir, pues, naif en español, traducido a español, del inglés al español, es ingenuo, es decir, voy a asumir que lo que pasó hasta hoy se va a repetir mañana, básicamente. Ok, entonces estos dos primeros métodos tienen la particularidad de que son constantes, es decir, estamos asumiendo que van a ser constantes en el tiempo, ¿ya? Luego ya comenzamos a ver un poco más de dinamismo en el tiempo, ¿ya? Entonces vamos a ver los dos siguientes métodos que empleamos, que es el naif estacional y la regresión lineal, ¿ok? Entonces, en esta fórmula un poquito complicada no lo es tanto, ¿ya? En realidad lo que estamos diciendo es, ok, si yo quiero predecir febrero del 2023, yo puedo asumir que va a pasar lo mismo que pasó en febrero del 2022, o si quiero irme más lejos, en febrero del 2021, con ciertas perturbaciones o ciertos cambios adicionales como la suma de la tendencia. Vamos a ver eso muy pronto, no se preocupen. Y la regresión lineal que vamos a decir, ok, primero vamos a calcular una fórmula que va a ser función del tiempo y luego vamos a crear un modelo que va a ser una función del tiempo, como les digo, ¿no? Y ese va a ser el pronóstico que vamos, o sea, vamos a utilizar ese modelo para generar un pronóstico, ¿ya? El día de hoy vamos a sumar otro método adicional que va a ser mucho más robusto, ¿ok? Ok, entonces con esos métodos que les estoy mencionando, nosotros realizamos los pronósticos, ¿ya? Primero vamos a hacer, o más dicho, hicimos
un pronóstico tanto por trimestres como por meses, ¿ya? Entonces, es muy importante que nosotros sepamos, ¿ya? ¿Cuál es la temporalidad de nuestros datos, ¿no? Entonces, algo que nosotros mencionábamos en el taller anterior, ¿ya? Es que si ven el patrón de la serie de tiempo trimestral, era normal o era secuencial en el tiempo hasta la pandemia, que es este puntito de acá, ¿no? Entonces eso nos alteró un poco de qué es lo que estaba pasando, qué es lo que pasó con la proyección de la serie de tiempo. Entonces por eso, pues, si nosotros utilizamos los métodos de la media o naive en estos casos, pues nos daba un poco de caídas en estos periodos, pero pues es porque están dados o más dicho, están condicionados a lo que pasó en los meses que inició la pandemia. Pero pues entre los métodos que nosotros estamos viendo en pantalla y considerando una proyección trimestral, el mejor método o que tenía el menor margen de error era el naive estacional, considerando que este toma en consideración el movimiento estacional, es decir, los flujos en el tiempo de las ventas, ¿ok? Ahora, tal vez el, más dicho, no es que tal vez, sino las proyecciones mejoran mucho cuando nosotros en vez de utilizar las series de tiempo trimestrales, utilizamos las series de tiempo mensuales. Y aquí viene uno de los primeros comentarios que yo tengo para ustedes. Cuando ustedes trabajan con las series de tiempo, lo mejor que pueden hacer o lo mejor que les puede suceder es que tengan entre más datos mejor, ¿ok? Entre más datos ustedes dispongan, o sea, más hacia el pasado tengan, mejor va a ser su proyección. Porque si nosotros revisamos un ratito la fórmula, cualquiera de ellas, recuerden, lo que estamos haciendo es calculando los valores de una variable en el futuro condicionado, ahí es donde está la palabra clave, condicionado a lo que pasó en todo el periodo anterior. Entonces, ese condicionamiento, entre más largo sea o más datos tengamos, mucho mejor va a ser, ¿ok? Entonces, nuevamente, aquí nosotros vemos que pues la proyección con una IF estacional es la que mejor captura el movimiento de la serie de tiempo, aunque todavía hay muchas cosas que podemos hacer, la verdad, ¿ya? Ahora, algo importante, ¿ya? Y que quiero que lo tengan en consideración, es que en la proyección de series de tiempo, estoy mostrando tanto los puntitos que pueden ver aquí o pueden ver aquí o en los otros gráficos, ¿ya? Y además estoy presentando un intervalo de confianza, como pueden ver acá, en los cuatro gráficos, ¿ok? Entonces, el intervalo de confianza va a ser función de una distribución de la que vamos a hablar esta noche y que nos va a ayudar a poder contrastar mejor nuestras series de tiempo, ¿ya? Entonces, pero paso a pasito, ya vamos a ir por allá. Ok, entonces, vamos por aquí. A ver, clear de los dibujitos. Ok. Entonces, vamos a mejorar esas proyecciones, ¿verdad? Entonces, ahora sí ya nos podemos ir a la parte práctica, ¿ok? Entonces, vámonos a nuestro amigo el RStudio, ¿ok? En primer lugar, que, yo les recomiendo que trabajen con proyectos, ¿ya? Los proyectos de ERE son muy útiles, ¿ya? Si es que ustedes no saben cómo crear proyectos, les recomiendo que toda la carpeta compartida que les hemos pasado por OneDrive, la copien en sus computadores,
¿ya? Y le den doble clic al objeto RPrush que está aquí, ¿ok? Y ese les va a permitir abrir directamente un proyecto en sus computadores donde ustedes van a poder trabajar. La utilidad de los proyectos es que nos van a permitir crear carpetas como data, donde nosotros podemos acceder fácilmente a los datos a través del RStudio, ¿ok? Entonces, el archivo que vamos a utilizar para trabajar ahora es este que se llama script base R, ¿ok? Bien, entonces, si nosotros abrimos, vamos a encontrar este script con algunas secciones que vamos a ir llenando la noche de hoy, ¿ok? Entonces, solo recordarles ya cuáles son las librerías con las que vamos a trabajar. En este caso, Tidyverse nos va a permitir manejar los datos, hacer visualización y poder manipular las series de tiempo como si se tratase de una tabla normal y corriente. Lubridate, que nos permite generar formatos de fecha en R, como les digo, para manejar las series de tiempo. Es muy importante que nosotros tengamos en consideración que R maneja su propio formato de fechas, entonces es bastante importante que tengamos en consideración esta librería, ¿ok? Adicionalmente, TS-Evil nos va a permitir poder indexar una tabla, ¿ya? De suerte de que podamos hacer gráficos de series de tiempo de una forma muy sencilla y práctica. ¿Qué más les puedo contar? Fable es la clave para hacer las predicciones, ¿ya? Esa librería es la que nos va a dar todas las funciones que nos va a permitir hacer el pronóstico, ¿ok? Por último, Feast nos va a permitir descomponer las series de tiempo, porque pues nosotros deseamos poder extraer los componentes de la serie de tiempo y poder manipular cada uno de estos componentes para mejorar nuestra predicción, ¿ok? Entonces, en primer lugar, lo que vamos a hacer es leer los datos. Entonces, vamos a empezar con este pequeño taller, la parte práctica. Vamos, a partir de este punto, lo que vamos a hacer es combinar la parte conceptual que les voy presentando en los slides con la parte práctica aquí en el código de, ¿ok? Entonces, lo primero que hacemos es señalamos las librerías. Yo uso Control Enter después de señalar el código en R para poder ejecutar. Ok, entonces lo primero que tenemos que hacer es leer los datos. Como les menciono, en la carpeta data hay 3 archivos. Uno contiene el diccionario de variables y el archivo que vamos a utilizar esta noche son ventas de comercio 2023, ¿ok? Entonces, en este caso vamos a crear el objeto que se llama tabla ventas. ¿Ok? Y vamos a asignarle el resultado de la función read CSV o CSV, donde vamos a apuntar hacia la carpeta data y al archivo ventas comercio 2023. Ok. Adicional, también vamos a leer el diccionario. Voy a copiar y pegar la línea para poder hacerlo más rápido. Y en vez de apuntar a las ventas 2023, voy a apuntar al diccionario de ventas. Entonces, si yo doy clic en el environment o en el DDR y veo el diccionario, voy a ver lo que tengo aquí en este archivo, ¿ya? Entonces, en general vamos a tener 6 variables ya con las que vamos a trabajar esta noche. En primer lugar, pues las variables claves para construir las series de tiempo mensuales, en este caso. La actividad económica, un dígito, la descripción de la actividad, porque pues nos interesa saber de qué estamos, con qué estamos trabajando, ¿verdad? Luego tenemos las ventas con 0% de IVA y las ventas con 12% de IVA. Entonces,
Lo primero que nosotros queríamos hacer es calcular las ventas totales sin importar si son grabadas o no. Entonces, para ello vamos a utilizar la función mutate que nos va a permitir operar con variables. En este caso vamos a sumar las ventas que nosotros tenemos en esta tabla. Entonces, para los usuarios de ERE, pues este símbolo ya es conocido, se llama pipe. Lo pueden introducir con Control Shift M. Y en este caso vamos a utilizar la función mutate para crear la variable ventas totales. ¿Okay? Y va a ser igual a la suma de las ventas 0 más las ventas 12. Recuerden que si ustedes usan la pipe y están dentro de una función como mutate, pueden navegar a las variables a medida que van escribiendo. El estudio les va recomendando cuáles son las variables que pueden utilizar. Entonces, vamos a crear dentro de esta misma tabla de ventas esta variable ventas totales, ¿ok? Bien, entonces lo primero que queremos hacer es ver cuál fue el total de ventas del comercio. O dicho, queremos ver solamente las ventas del comercio. Entonces, o de la actividad comercial, si es que quieren verlo, más dicho así. Entonces, lo que hacemos para hacer esto es utilizamos la tabla ventas y le pasamos por la función filter. En este caso, vamos a utilizar la variable actividad económica y la vamos a filtrar para la actividad G. Y con View podemos ver cuáles fueron las ventas de los distintos contribuyentes en los distintos años. Pero pues queremos ver el desempeño o dicho el total de las ventas de todo el comercio sin importar el tipo de contribuyentes. Entonces vamos a hacer ese pequeño resumen. Vamos a hacer ese pequeño resumen para la actividad comercial. Entonces, lo que podemos hacer en este caso, reutilizamos el filtro que habíamos hecho y vamos a hacer un summarize, ya, un group by, ya, un group by, por el año fiscal. Queremos ver por años cuáles fueron las ventas, ya. Y en este caso vamos a ver las ventas totales o ventas anuales, más bien, ventas anuales. En este caso vamos a utilizar la función sum y vamos a utilizar la variable que acabamos de calcular, que son las ventas totales. Por si acaso por ahí hay un vacío, siempre es bueno agregar el argumento NaRemove igual a true. Ok, y ahí vamos a ver las ventas anuales, ok. Entonces, estos valores están en dólares y pues para mejor interpretarlos, ¿verdad? Vamos a transformarlos o dividirlos para $1.000.000. Así se hace más fácil la presentación de las ventas anuales, ¿verdad? Ventas anuales, ¿verdad? Cogemos igual, ventas anuales dividido para 1 a la 6. Este símbolo es de 1.000.000, es la abreviación que utiliza R, ¿verdad? Entonces, ahora sí, una de las ventajas de Tidyverse o del uso de Tidyverse es que nos permite leer los datos de una forma mucho más sencilla, considerando que debajo del número se expresan pues los miles, entonces es más fácil leerlo. En general, pues vemos una tendencia de ventas crecientes, salvo por el 2020 que pues rompe el patrón de las ventas nuevamente, y el 2023 pues porque solo es enero, ¿no? Entonces, no, todavía falta mucho para tener el dato completo del 2023. Entonces, esta pequeña parte es simplemente para recordarles cómo funciona una tabla normal, las operaciones que podemos hacer con una tabla sencilla, leyéndola desde el R, ¿ya? Ahora, lo que nosotros nos interesa, ¿ya? O lo que nosotros debemos tener es el formato de fechas, ¿ya? El formato de fechas dentro de nuestra tabla.
Entonces, lo que nosotros debemos hacer para construir una fecha en R, utilizando la librería LubriDate, ¿ya? Es primero construir una cadena de texto para las fechas. En este caso vamos a volver a usar tabla ventas, ¿verdad? Vamos a reescribir esta tabla ventas, ¿ya? Tabla ventas, y la vamos a manipular o vamos a crear la variable fecha, ¿ya? Entonces, en fecha, lo que primero queremos hacer es pegar el año fiscal, el mes fiscal y el 01 para que sea el primero de cada mes, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Año fiscal, le concatenamos el mes fiscal y el texto 01, ¿ya? Y lo vamos a separar por guiones, ¿ya? Ahora, para transformar en fechas, lo que tenemos que utilizar es la función YMD o Year, Month, Day, año, mes, día. ¿Ok? Entonces, fecha va a ser igual a YMD de la fecha que acabamos de construir. Una ventaja de Mutate es que si creamos primero la fecha, podemos luego ya utilizarlo en la siguiente línea después de la coma. Entonces, si nosotros vemos ahora la tabla de ventas, ya tiene al final, miren, escribí mal, perdón, un typo, nada que no se puede resolver. Sí, ya tengo fechas, ¿no es cierto? Y si le imprimimos esta tabla, es un objeto de tipo date. Entonces, recordemos nuevamente que en R los dates o las fechas tienen un formato específico y un tratamiento particular, ¿ok? Entonces, ahora sí que ya tenemos nuestro elemento de fecha, o sea, lo que nos va a ayudar a construir la serie de tiempo. Vamos a transformar esta tabla de ventas en una TS Evil, ¿ya? Que básicamente es un formato tabular para series de tiempo, ¿ya? Entonces, la tabla de ventas, ¿ya? Tabla de ventas, la vamos a posar por index by, ¿ya? Entonces, index by. Entonces, ¿qué es lo que hace el index by? Lo que va a ayudarnos es a tener bien definidos, ¿ya? Tanto la variable de tiempo con la que vamos a poder construir trimestres, semestres, meses, etcétera, y con la cual nosotros vamos a poder construir distintos pronósticos en distintos niveles, ¿ok? Entonces, en este caso, el index para poder crear la TS Evil o la tabla de serie de tiempo es la fecha. Y el siguiente argumento dentro de index by va a ser una key, ¿ya? En la cual nosotros vamos a definir el tipo de contribuyente y la descripción de la actividad económica. ¿Por qué vamos a hacer eso? Porque nos va a permitir identificar grupos y poder hacer comparaciones entre grupos, ¿ya? Entonces, en este caso, vamos a utilizar un vector para definir esas key, esos identificadores del sector económico. En este caso, el tipo de contribuyente y la actividad económica. ¿Okay? Entonces, antes de guardar ok, ¿qué pasó aquí? Un ratito. Perdón, me equivoqué, perdón, es Astibot. Lo siento, una equivocación nada más, es Astibot. Ok, TS-Evil. Ok, ahí sí. Entonces, lo que vamos a identificar en este caso, ¿ya? Es que a diferencia de una table o una tabla, lo que vamos a verificar es que ahora va a ser un objeto TS-Evil con las keys que le acabamos de dar, en este caso definido por el tipo de contribuyente y la actividad económica. ¿Ok? Entonces, este nuevo formato de tabla, como pueden ver, pues no cambió mucho en relación a la table, pero va a tener unas propiedades mucho más interesantes.
¿Qué propiedades? Vamos a ver a continuación. Solo déjenme quitar los dibujitos. Ok, entonces lo primero que nosotros podemos hacer es un autoplot, ¿ya? Vamos a guardar tabla ventas. Voy a ponerle -ts para que se distinga de la tabla original, ¿ok? Entonces, ¿qué era lo que podemos hacer con una tsable? Pues, si yo quiero, puedo utilizar autoplot y utilizar el objeto que acabo de crear. El siguiente argumento, vamos a poner ventas totales, que son las ventas de nuestros sectores económicos. Aquí nos va a dar un gráfico un poquito raro, porque pues está agrupado por todos los sectores, pero nada que no se pueda arreglar si nosotros, más dicho, hacemos un grupo, o más dicho, eh, lo agrupamos por el tipo de contribuyente. Entonces, ¿qué es lo que utilizamos? Utilizamos tabla TIES, ¿ya? Y vamos a utilizar un group by. No, perdón. Sí, un group by. El index by. Ya, el index by. Vamos a utilizar como año fiscal. Ok, ahí sí. Vamos a mostrar las series de tiempo, pero de forma anual. Por eso voy a utilizar index by. Y aquí en group by voy a utilizar tipo de contribuyente. Ok. Y el resumen que yo quiero summarize son las ventas anuales. Otra vez voy a generar de nuevo ventas anuales como la suma de las ventas totales. Ok. Le voy a llamar resumen 1. Qué creativo que soy. Ok. Y aquí, ahora sí, si pongo autoplot, perdón, es ventas anuales. En el resumen me equivoqué, es ventas anuales. Entonces yo ya puedo comparar los distintos grupos que tengo dentro de tipo de contribuyente. Entonces, lecciones para poder entender qué es lo que está pasando con la TSEable. Primero, el index nos va a permitir reducir o aumentar la frecuencia de nuestras series de tiempo. Group by nos va a permitir agrupar las series de tiempo, como ustedes pueden ver, por tipo de contribuyente. Y así yo puedo comparar, ¿no es cierto?, cuál es los tipos de contribuyentes que más ventas generan. Y con estos dos, yo puedo generar el resumen que me interesa de las ventas anuales, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, una vez que genero ese resumen con estas funciones, Autoplot va a identificar todos los elementos para darnos el gráfico que estamos viendo acá. Entonces, la lección que teníamos del taller anterior era que pues son las ventas privadas las que tienen mayor importancia dentro de las ventas locales, ¿verdad? Seguidos por ND, que son las empresas o personas naturales, que son las que generan mayor producción de servicios, por ejemplo. Ok. Ok, entonces, vamos continuando para ya ir hacia los pronósticos, ¿verdad? Que es lo que nos interesa. Entonces, una de las, como les mencionaba, ¿no es cierto? Nosotros necesitamos hacer algunas cosas, ¿verdad? La primera es que vamos a filtrar solamente para el sector privado, en este caso, ¿ya? Vamos a utilizar solamente la actividad comercial, ¿ya? Y además, lo que vamos a procurar hacer es comparar los pronósticos trimestrales contra los pronósticos mensuales, aunque vamos a hacer énfasis más en los pronósticos mensuales, ¿ok? Entonces, para hacer eso, nosotros lo que vamos a utilizar es
a nuestra tabla de ventas, ¿no es cierto? Pero ya transformada en tsTable. Lo que vamos a hacer es filtrar, ya, vamos a filtrar, tal cual como hicimos con la tabla inicial. Vamos a utilizar actividad económica y vamos a agrupar por la fecha. Vamos a reciclar el código que hicimos anteriormente. Ok. Ah, bueno, me faltó el filter. Un ratito. Ok, filter. Ok, ahí sí. Y vamos a agrupar por fecha. Por fecha, que era lo que hicimos. Y vamos a hacer ventas mensuales en este caso. Entonces, fíjense que... sí, perdón. Index by. Entonces, ahí... a ver. En este caso me dio error por utilizar group by porque ya es una tsTable y nosotros necesitamos utilizar el valor de la fecha que nosotros calculamos anteriormente. Entonces, en este caso, nosotros ya tenemos la fecha, ¿no es cierto? Cada una de las fechas con las ventas anuales para el sector de comercio. Entonces, nuevamente la lección es que podemos utilizar el objeto de series de tiempo como si se tratase de una tabla tradicional ¿verdad? Entonces en este le voy a llamar tabla mensual, ¿ya? Para poder identificarla, ¿ok? Tabla mensual. Genial. Entonces, si nosotros tenemos esta tabla mensual y vamos a utilizar, vamos a ir hacia el análisis gráfico con esta tabla mensual. Entonces, la ventaja de utilizar las tsTable nuevamente es que me permiten utilizar funciones como ggseason, que nos va a permitir ver la temporalidad de los datos, ¿verdad? Entonces, perdón, aquí me falta la variable con la que yo quiero hacer el análisis, que son las ventas mensuales. En este caso nos está dando un pequeño error porque existen algunos huequitos en nuestra tabla. Vamos a ver qué es lo que está pasando en este caso. ¿Dónde están los huequitos? Hay algunos meses que nos hacen falta. Ok. Ya, y eso es muy importante. Tenemos aquí el problema de que los datos, por alguna razón, nos dan hasta junio del 2023, lo cual es muy raro. Esos datos descargados del SRI a veces suelen tener este problema, pero nada que no podamos arreglar. Entonces vamos a utilizar, vamos a volver a modificar la tabla mensual. Entonces, cuando vean en este caso este error, donde dice implicit gaps, significa que hay huecos en sus series de tiempo. Y aquí tsTable ya les propone una solución que es utilizar fill gaps, ¿ok? Pero en este caso se resuelve más fácil si nosotros a la tabla mensual le filtramos solamente hasta el último periodo utilizando filter index. Entonces la sintaxis es muy sencilla. Si están con tablas mensuales, vamos a utilizar 2023-01 del primer mes hasta, perdón, desde, ok, desde hasta, vamos a utilizar ahí, ok, desde el 2011-01 de enero del 2011 hasta enero del 2023. Entonces ahora sí, si usamos ggseason, otra vez nos da ese error que estamos haciendo mal. Volvamos a ver la tabla mensual. Si nos filtró, vamos a ver. Sí, ¿cuál nos falta? Ok, vamos a revisar con la función hasGaps. Ok, en este caso no contaba con eso, hasGaps. Y es algo que les va a pasar cuando ustedes trabajen con series de tiempo. Es bueno que
podamos revisar esta función. Nos dice que sí tiene huecos todavía. Vamos a ver dónde están esos gaps, ¿ya? Entonces tenemos la función gaps, que podemos utilizar aquí. Y nos dice que los datos 2011, a ver, ¿por qué me sale tan grande eso? Ok, no hay lío. Vamos a llenar los datos de esta tabla. Fill gaps. Ok, ¿por qué tengo esto? Ok. 01. Ok. Tengo este pequeño problema que no sé por qué me está dando este error. Tabla mensual. ¿Por qué me está dando? Ah, ok, ya entendí. Ok. Una disculpa. Ya entendí. En este caso, TSEvil está asumiendo de que los datos son diarios, ¿ya? Entonces es necesario que le digamos que en realidad lo que nosotros queremos es hacer una serie de tiempo mensual. Ok, genial. Son cosas que van a ir surgiendo en el análisis y es bueno que lo pueda resolver en este caso. Entonces, para crear nuestra tabla mensual nos falta un paso adicional, ¿ya? Un paso adicional, el cual vamos a añadir con mutate, ¿ya? Y vamos a crear la variable meses, ¿ya? El cual va a ser el resultado de year month, que es esta función es parte de tsEvil, ¿ya? Y vamos a utilizar la fecha que ya habíamos creado. Y en vez de hacer el index por la fecha, y ese fue el problema, es que vamos a utilizar meses en vez de fecha. Ok, ahí sí. Ahora sí, si nosotros vemos hasgaps, creo que todavía los tiene. Ah, ok, tocaba filtrar para esto y ahora sí, hasgaps ya no tiene los huecos. Ahora sí. Ok, ahora sí, si vemos el GG Season, ok, ahí sí ya tenemos el gráfico. Y veíamos que por lo general las tendencias de los gráficos, o de hecho de los años, es similar, salvo por el 2020, que es este huequito de aquí que nos va a dar ese problema de los pronósticos para los siguientes años, que son 21 a 22, ¿ya? Otro de los gráficos interesantes que nos daba, o que nos ayudaba a hacer un análisis gráfico, era gglag, que nos va a permitir eh, hacer un análisis de, no, perdón, sí, gglag, el cual nos va, si nosotros le damos un 4, lo que nos va a dar es un análisis, un análisis un poco raro, que si me voy a la explicación, nos podemos pasar mucho tiempo, pero nos muestra la relación que tiene el periodo de las ventas mensuales en el presente con en este caso, 4 pasos hacia atrás. No nos detengamos en este gráfico, pero sí en las subseries, que es lo que quiero ir por allá. Ok. Vamos aquí, subseries. Ok. Le quitamos esto. Ok, entonces, ahora sí, a lo que íbamos, ¿ya? ¿Por qué nosotros veíamos en las predicciones de las ventas que el mejor pronóstico era naive estacional? Y es porque en general nosotros podemos ver que el patrón en cada mes, ¿ya? Se repite para los distintos años, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, aquí estamos comparando todos los eneros, ¿verdad? Y acá estamos comparando todos los febreros en cada año.
Y vemos que en general hay una tendencia bien remarcada que nos da la intuición de que nosotros, para hacer un pronóstico adecuado, debemos siempre considerar el efecto que tiene este patrón. En el anterior taller yo les preguntaba por qué, a diferencia de todos los meses, hay el promedio, que es la línea azul, valores más altos en junio y en diciembre. Y Fernando nos mencionaba que es por tanto el tema de Navidad y fin de año como el inicio de año escolar, donde toda la gente se vuelve loca a hacer compras, ¿verdad? Entonces, este análisis que estoy repitiendo del anterior taller, lo que quiero que se lleven en la mente es que deben, para nosotros poder mejorar el pronóstico que vimos en las slides, debes considerar el factor estacional, es decir, el factor de flujo que se repite en cada año, salvo casos muy extraordinarios como es el 2020 nuevamente, ¿ya? Entonces, cuando nosotros queríamos hacer la proyección, ¿ya? Lo que nosotros teníamos que hacer era crear primero un modelo, ¿ya? Entonces, primero vamos a crear el modelo, ¿ya? Entonces, vamos a hacer los 4 modelos que habíamos realizado en el taller anterior, ¿ya? Entonces, lo que queríamos hacer es la tabla mensual, ¿ya? Ya vamos a pasar por la función model, ¿ya? Entonces, para crear primero el de la media, ¿ya? El de la media, lo que hacemos, ¿ya? Es llamar a la función min, que viene de Fable. ¿Se acuerdan que les mencioné que Fable tenía todas las funciones necesarias para hacer el pronóstico? Pues aquí vamos a llamar min, y casi todas las funciones para pronósticos van a ser bien el nombre de la función o bien una abreviación en mayúsculas, ¿ya? Entonces, en este caso, vamos a volver a usar la tabla, las ventas mensuales que estábamos revisando, ¿ya? Y luego, después de crear el modelo, ¿ya? Lo que vamos a hacer es un forecast, ¿ya? Un forecast de cuántos pasos en el futuro es lo que nos va a preguntar. En este caso, lo que quiero son 6 meses en el futuro, ¿ya? Entonces, aquí viene la importancia de este taller, ¿ya? Entonces, cuando ustedes utilizan este código, ¿ya? Lo que les va a devolver es una tabla de modelo, ¿ya? Que nos va a dar este resultado, ¿ya? Y aquí es donde vamos a detenernos un rato. Entonces, cuando nosotros queremos hacer un pronóstico, ¿ya? Lo que hacemos no es calcular un punto específico, ¿ya? No es eso, sino vamos a volver a las slides. Ay, ok. Vamos a volver a las slides, ¿ya? Lo que pasa es que no podemos ver el futuro. Es lo que queremos tratar de hacer, ¿ya? Rob Hitman, que es el autor del libro Principios y Prácticas para Proyección de Series de Tiempo, menciona que hay todo un misticismo alrededor de la proyección del futuro, así las pitonisas, pues, eh, tienen toda una ciencia según la mitología, pero en este caso, matemáticamente, lo que nosotros tratamos de hacer es modelar la incertidumbre o tratar de encontrar una función o modelo de una distribución de probabilidad, ¿ya? Que nos permita decir, es muy probable que nuestros datos o nuestras proyecciones caigan en un determinado rango, ¿ya? En realidad, eso es lo que hace el pronóstico, ¿ya? Y en ese sentido, nosotros para facilidad asumimos que la distribución de ese rango tiene esta forma, o se conoce como una distribución normal, ¿ya? Y nosotros debemos asumir
un cierto grado de confianza, donde nosotros digamos con el 95% de confianza, yo sé que mis valores van a caer aquí, ¿ya? Entonces, esta es la fórmula del intervalo de predicción, ¿ya? Que básicamente lo que hace es depender de la probabilidad o de la confianza con la que yo voy a decir mi pronóstico es este, ¿ya? Pero como les mencioné al inicio, en realidad no predecimos un puntito. Lo que hacemos, donde estaba el grafiquito, es calcular este intervalo, ¿ya? Entonces, en nuestra predicción, el valor de cada puntito es la media de una distribución de probabilidad y y cada método nos va a dar una varianza más grande, ¿ya? Entonces, dependiendo del método que nosotros utilicemos, lo que nosotros buscamos es que este intervalo sea lo más pequeño y lo más acercado a la realidad, ¿ya? Entonces, ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo contrastamos y vemos y mejoramos este pronóstico de ventas? Pues vamos a ir sumando más evidencia sobre el curso natural de la serie de tiempo, ¿ya? Entonces, en ese sentido, ya, vamos a añadir a lo que nosotros estábamos haciendo, ya, al pronóstico que habíamos hecho, o los 4 pronósticos, vamos a añadir un adicional, que es la descomposición de series de tiempo, ¿ya? Entonces, una serie de tiempo se puede descomponer en 2 partes importantes. La una es la parte estacional, que como vimos en el análisis gráfico y como les mencioné, es muy importante, al menos en esta serie, y una parte ajustada, ¿ya? Esa parte o elemento ajustado, ¿ya? Va a ser función de la tendencia, que va a ser básicamente cómo va creciendo el, la serie de tiempo en el tiempo, o sea, valga la redundancia, ¿no es cierto? Y un remanente. Y este remanente vamos a asumir que va a estar compuesto tanto ay, perdón, de el azar, porque no sabemos qué es lo que puede pasar. Digamos, mañana empieza otra pandemia. Entonces, en ese sentido, nosotros, eh, pues, debemos tomar en cuenta de que puede pasar cualquier evento aleatorio que pueda alterar, ¿no es cierto?, el flujo natural de nuestra serie de tiempo, como lo fue el 2020 nuevamente, ¿ya? Entonces, cómo nosotros podemos ver el, o podemos descomponer la serie de tiempo utilizando Model nuevamente? Entonces, vamos a ver cómo hacer eso, ¿ya? Entonces, en este caso, vamos a utilizar otra vez la tabla mensual, que es nuestra TS-Evil, y vamos a utilizar Model, ¿ya? Model. Y en este caso, vamos a utilizar una Classical Decomposition, que básicamente es una descomposición de la serie de tiempo en sus elementos de forma aditiva, es decir, como vimos en la fórmula, la suma de la tendencia más en la parte ajustada, ¿ok? Entonces aquí, ¿qué es lo que nosotros debemos utilizar? Ventas mensuales, que es la variable que estábamos descomponiendo. Y en tipo, ¿ya? En tipo, lo que nosotros vamos a poner es additive, ¿ya? Hay la opción de también multiplicative, pero no vamos a hablar de esa, más bien les dejo de curiosidad para que ustedes puedan investigar, ¿ya? Después vamos a ver qué es lo que nos da. Nos dice que es es un objeto de R, un poquito raro, pero donde se ve la ganancia, ya donde se ve la ganancia, es cuando nosotros vamos a sacar de este modelo los componentes, ¿ya? Y vamos a utilizar otra vez autoplot, que es la función que nos va a permitir graficar los elementos de la serie de tiempo.
Autoplot. Ok. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa. Como les menciono, la primera parte, ya, la primera parte de la serie de tiempo es la tendencia. Básicamente es cuando le quitamos todo el ruido a la serie de tiempos y solo nos quedamos con el movimiento de la serie, ¿ya? Nuevamente, el problema y donde nos va a dar al menos un poquito de problemas en nuestros pronósticos es el 2020, ¿no? Nuevamente, es fluida la serie, ¿no es cierto? Pero hay un bache grandote por la pandemia, ¿no? Pero si nosotros le quitamos la tendencia y vemos el factor estacional, vemos que el factor se repite a pesar del 2020, ¿ya? Entonces, nuevamente, aquí hay más evidencia de que no importa cuál método nosotros queramos utilizar, debemos dar cuenta para hacer un pronóstico de el efecto estacional, que es básicamente cómo se repite este patrón en el tiempo. Y fíjense que acá abajo está la parte random, es decir, la parte aleatoria, el remanente, que le hace cambiar a la parte estacional de las series de tiempo. Y fíjense, aquí está marzo del 2020. Ok, ahora, algo que deben tomar en cuenta es que la tendencia, esta parte de aquí, ¿ya? Va a variar muy, muy poquito, ¿ya? En toda serie de tiempo que ustedes vayan a pronosticar va a cambiar muy poquito. Lo que va a ser cambiante es la parte random, que es la parte que no podemos asumir 100% que va a cambiar. Y es lo que, perdón, que no va a cambiar, ¿ya? Y es lo que nosotros tratamos de reducir lo mayor posible o de modelar lo mejor posible para mejorar nuestra proyección de ventas. Entonces, en ese sentido, lo que nosotros vamos a hacer es mejorar el pronóstico de las ventas, ¿ya? Utilizando la información que nos dio esta descomposición. Entonces, ¿cómo hacemos eso? En las slides les he compartido, ya en las slides, el código. Vamos a utilizar este modelo que he preparado para ustedes y que lo pueden copiar. Voy a borrar los dibujitos para que sea más ordenadito, ok. Entonces, ¿dónde estábamos utilizando? Bueno, aquí debería, a ver, vamos a copiar en la descomposición. Ok. Ahora, antes de pasar al pronóstico y a la comparación de los pronósticos, me olvidaba. Cuando nosotros generamos, por ejemplo, el primer modelo simplemente de la media que habíamos visto, ¿ya? Cuando ustedes tengan cualquier modelo de predicción después de pasar por model y forecast, lo que podemos hacer es al modelo pasarle por la función ILO, ¿ya? Si ustedes hacen eso, automáticamente les va a dar el intervalo de confianza de la predicción, ¿ya? Entonces, fíjense que este es un intervalicísimo, así, es grandote ese intervalo. Y es porque este valor de la media, este pronóstico con la media, pues es bien guaso, así es muy, muy grosero, o sea, es decir, coge toda la serie de tiempo y tiene una variabilidad grandota. Vamos a ver los intervalos de confianza cuando metamos el factor estacional. Ahora sí. Aquí descomponemos la serie de tiempo. Eso estaba correcto. Y ahora sí, hagamos nuestra cross validation, es decir, vamos a hacer un pronóstico bien chévere. Entonces, vamos a ver por ahí. Vamos a ver. Ok, entonces si nosotros tenemos si nosotros tenemos lo que les mencionaba, pues los distintos métodos de las series de tiempo y queremos calcular un forecast en el futuro,
podemos meter dentro de Model varios modelos. Ya eso es lo interesante y por eso en las slides les he presentado 4 modelos en este caso. Voy a excluir la parte de la regresión lineal porque pues no nos daba buenos resultados, pero voy a dejar los 3 primeros más la descomposición. Entonces voy a copiar este código. Ok. Y voy a volver a utilizar tabla mensual, ¿verdad? Pipe. Y el modelo. Entonces, min para la predicción con la media, naif para la naif que habíamos visto la fórmula, la seasonal naif que ya considera el tema de la parte estacional. Y en este caso, la descomposición tradicional aditiva, ¿ya? Con STL. Y en este caso, la tendencia, voy a darle 6 meses, una ventana de 6 meses, perdón, me equivoqué en las slides. Y voy a hacer que los errores de predicción sean robustos, ¿ya? Entonces, en este caso, voy a guardar esto como cross validation. Validation, ¿ya? Ok. Perdón, me jalé las cuadras. Aquí es ventas mensuales. Perdón, toca cambiar en todas las funciones de modelos. Ok, perfecto. Ahora sí. Entonces, ¿cuántos meses en el futuro yo quiero irme? Voy a hacer un forecast de 6 meses nada más. No me quiero ir muy lejos, ¿ya? Y voy a poner predicción. Ya, la predicción voy a guardarle. Ok. Apply to STL Descomposition. ¿Qué hice mal aquí? Un ratillo, un ratillo, un ratillo. Me jalé robust. Un ratito, por favor. Que no estoy seguro que estoy haciendo mal aquí. Robust true components. Un ratillo que no estoy muy seguro que hice mal aquí, model. Ok. Ok. Ya sé lo que estoy haciendo un poquito mal. Ok, ya sé lo que estoy haciendo mal. En este caso, yo necesito hacer un descomposition model. Descomposition model. Ahí sí. Sí, descomposition model. Y aquí me falta un pequeño. Sí, ahí estamos. Ok, ¿qué estoy haciendo mal? Descompo. Y. A ver. Es decomposition. Ok, ahí está. Decomposition model. A ver. A ver, voy a copiar. Perdón. Ok, aquí. Ok. Eso sí nos va a dar aquí. Ok, y en este caso toca añadir las comillas. Un minutito. Y con eso ya estamos. Ahí sí. Aquí estoy mal. Ok. Claro, no existe
Ahora sí. Y esto es 6. Ok. Ahora sí. Ya. Ok. Descomposition Model, en este caso, para que pueda sacar los componentes del modelo. Ok. Y ahora sí ya tengo la predicción. Ok. Ahora sí. Lo que tenemos que hacer por último para poder visualizar y ver cuál fue las ganancias que tenemos, ¿ya? En nuestro gráfico es pasar la predicción por autoplot. Autoplot y predicción. Ok, entonces, en este caso, ya, cuando nosotros vemos el resultado de esta serie, ya, lo que vamos a ver es básicamente cómo varían los intervalos de confianza de las predicciones de los distintos métodos de predicción. Fíjense que cuando nosotros hacemos la descomposición y el seasonal naive, nosotros recogemos los elementos de la predicción de suerte, dicho, los componentes estacionales de suerte, que nosotros podemos ver un mejor desempeño dentro de lo que es capturar la forma de la serie de tiempo. Vamos a sumarle, en este caso, la, 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 la serie de tiempo, ya la serie de tiempo que teníamos originalmente, geomline. Ya, vamos a utilizar geomline para utilizar los datos mensuales que habíamos visto. Ya, entonces en este caso estamos utilizando la tabla mensual, ¿ya? Y en AES, que son las coordenadas del gráfico, vamos a utilizar meses. A ver, ¿dónde está la tabla mensual? Era meses y ventas mensuales. Meses y Y es las ventas mensuales. Ventas. Ya, entonces ahora sí vemos la serie completa, ¿ya? Entonces fíjense que en este caso, si nosotros revisamos o comparamos la predicción rojita, que básicamente es la serie con la descomposición estacional, nosotros estaríamos capturando la forma de la serie de tiempo en este pedazo anterior, ¿verdad? Y replicando el patrón más los efectos aleatorios y el ruido que tenemos en la serie de tiempo. Entonces, esta de aquí, esta comparación con estos 4 modelos que hemos realizado el día de hoy, ¿ya? Nos permiten llegar a algunas conclusiones. La primera es que nosotros en el model, por ejemplo, nosotros vamos a poder agregar nuevos modelos que podemos contrastar de forma fácil utilizando Autoplot. Y bueno, en este caso he añadido los datos de la serie en el pasado para que se pueda ver la serie completa, ¿ya? Vamos a mejorar incluso un poco más la parte de la descomposición yéndonos un año hacia atrás y vamos a comparar cómo se ve esas predicciones, ¿ya? Algo adicional que voy a hacer para terminar el taller, voy a hacer un filter index en la tabla mensual para filtrar solo desde 2016-01, es decir, desde enero del 2001, para que se vea mejor el gráfico y no se vea tan largo en el pasado. ¿Okay? ¿Dónde está ese simbolito? Ahí, hasta 2023-01, que era el dato que teníamos. Ok, entonces vamos a hacer una ventana más grandecita en la descomposición de la serie de tiempo. Y ahora sí, nos va a dar un gráfico mucho más elegante. Entonces, en este caso, vamos a ir viendo que los intervalos de confianza, por ejemplo, para el seasonal naive y la descomposición,
son mucho más pequeños, es decir, que vamos a tener un poco más de certeza de nuestras predicciones, ¿ok? Y con eso nosotros podemos agregar varios modelos que podemos comparar y llegar a una conclusión efectiva de qué es lo que va a pasar en el futuro. Dos recomendaciones. La primera es que, como vimos, hay que hacer un análisis eh, gráfico para entender cuáles son los componentes de peso en nuestra serie de tiempo. Y la segunda es que nosotros podemos ir mejorando el modelo de acuerdo a esos componentes y también en consideración de los eventos que van a afectar a nuestra serie de tiempo. Entonces, el código que les hemos dado o que les vamos a compartir en la carpeta compartida, que valga la redundancia, les va a ayudar a crear un benchmark o un marco de referencia para que ustedes puedan ir añadiendo nuevos modelos que, que nosotros, junto al Observatorio de Economía y Comercio Exterior, vamos a enseñar en el curso de series de tiempo para empresas, en el cual vamos a cubrir más modelos y métodos mucho más avanzados de pronóstico de series de tiempo, ¿ya? En este caso nos hemos limitado a los métodos más sencillos conceptualmente y que puedan ser empleados con un poco de intuición, ¿ya? Sin embargo, cuando nosotros queremos hacer un pronóstico mucho más exhaustivo, un análisis mucho más complejo, necesitamos metodologías más robustas. Entonces, este curso nosotros lo estamos preparando para el mes de mayo en colaboración con Fernando Arévalo, que es el compañero del Observatorio de Economía y Comercio Exterior, y quedan cordialmente invitados. Si quieren reservar los cupos, nos pueden escribir al correo alexvr@ecostats.org o a Fernando Arévalo al correo que vieron en las slides iniciales. Entonces, esto ha sido por mi parte el taller que hemos preparado. Hemos cubierto 1 hora 20 minutos del taller. Sé que hay algunas cosas que se pasaron muy rápido y voy a estar encantado de resolver dudas de forma personal. Pueden escribirme a un correo y podemos establecer un espacio de conversación. Les dejo con Fernando para que les cuente un poco más del observatorio y luego para hacer una pequeña despedida. Muchas gracias por su atención. Han sido un grupo increíble. Muy agradecido con todos ustedes. Chicos, ¿cómo están? Espero que les haya gustado mucho el taller. Por mi parte, lo único que quería complementar es que, como comentó Alex, nosotros vamos a realizar el curso en mayo. Espero que puedan seguir con nosotros para seguir aprendiendo de series de tiempo. Alex, como va a ser el facilitador, él tiene muchísima experiencia y pueden consultarle nomás sin ningún tipo de problema, cualquier cosa por el correo. Y para ir terminando, última cosita, menos de un minuto, les quiero presentar el Observatorio Económico de la Cámara de Comercio de Quito, que es una plataforma totalmente gratuita, donde pueden encontrar diferentes datos económicos y de comercio exterior del país. Como pueden ver, aquí tenemos un banner movible. Aquí directamente se pueden descargar el último reporte de comercio exterior, donde pueden encontrar contenido como el comercio exterior del no petrolero con diferentes países o diferentes bloques económicos. También pueden encontrar algunos análisis coyunturales, por ejemplo, con lo que estamos viviendo ahorita del acuerdo comercial con Costa Rica. Luego un análisis de exportaciones, igual por producto, e importaciones más abajo. Además de eso, tenemos una sección de cotización de monedas, donde están actualizadas al día y también con una tendencia con el día anterior para que siempre estén informados de cualquier valor de cualquier moneda con respecto al dólar. También tenemos una sección de noticias donde dándole un clic podrán encontrar directamente un enlace a la revista Criterios de la Cámara, donde encuentran diferentes análisis que realizamos en el
en el Departamento de Economía y Comercio Exterior. Y lo más importante a mi juicio, que es el Data Viewer, donde encontramos dashboard interactivos donde pueden hacer sus propios análisis que ustedes deseen a través de una interacción. Por ejemplo, tenemos un dashboard de las inflaciones a nivel país. Puedes ver la de Colombia, la de Ecuador, la de Estados Unidos, la de la Unión Europea, hasta el mes de febrero, que son los datos que se tienen actualmente. Igual puedes ir viéndole por producto de Ecuador. Aquí en la parte derecha le puedes ver si, por ejemplo, necesitas ver la inflación de abril del 2018, lo puedes hacer, se va cambiando los datos al gusto del usuario. Y como pueden ver, aquí está, por ejemplo, un análisis de las ventas con los datos que hicimos de este taller por SIUP. Por ejemplo, aquí está por actividades, puedes tú irle viendo los valores y las variaciones, pero tienes que ir, por ejemplo, para tener un análisis ahorita de enero, tienes que seleccionar enero y los años y podemos ver, por ejemplo, que las actividades de alojamiento y servicio de comidas tienen una variación positiva del 18,5 en enero, comparando el enero 2023 con el enero 2022. Todo eso puedes ir tú moneándole a los dashboards y haciendo tu propio análisis. Eso les quería decir. Tenemos algunos dashboards ya establecidos aquí en el observatorio y aquí está el repositorio de información de todos los informes que realizamos. Tenemos análisis económico, que está un informe de coyuntura económica, un informe de ventas, de comercio exterior, el informe de comercio exterior y el perfil de productos y perfil de países y diferentes pues, informes que se realiza mes a mes. Sin más, ahorita les dejo con Alex para que pueda despedir el taller y agradecerles por su participación esta noche. Ok, muchas gracias, Fernando. Es un gran esfuerzo el que se realiza en la Cámara de Comercio para hacer este tipo de herramientas y la interacción que nosotros tenemos para poder llevarles a ustedes estos talleres nos permite, nos permite pues eh, democratizar estas herramientas, sobre todo ERE, que es un lenguaje de código abierto y que ustedes pueden utilizar con toda la confianza del mundo, ya que está sustentado en la comunidad. Y eso es lo que estamos tratando de hacer aquí, crear una comunidad de científicos de datos, de investigadores que puedan aportar el conocimiento hacia entender la dinámica comercial y económica del Ecuador. Eh, yo agradezco mucho aquí a David León que le respondió a William sobre qué son los errores robustos. Eh, sucede, y solo para terminar con esa pregunta, sucede que pues cuando nosotros hacemos las predicciones en las series de tiempo, si volvemos un poco a las slides, el tema es que nosotros lo que les mencionaba es que tratamos de calcular una distribución de los datos en el tiempo y usualmente entre más te vas hacia el futuro, más varianza tienes porque es más incierto, si quieren pensarlo así. Entonces, para poder saber o capturar la incertidumbre de los datos, hay que asumir que esa varianza no es constante, es decir, que va a variar con el tiempo y eso nos va, en medida de que nosotros hagamos un mejor cálculo de esas varianzas, de los errores para el cálculo de esta varianza, vamos a mejorar muchísimo la predicción. Pero como les digo, eso ya corresponde a un análisis mucho más exhaustivo y metodológico que pues implica más aplicación y por eso pues hemos desarrollado el curso que les hemos planteado. Muchísimas gracias por la pregunta y la respuesta en el chat. Ahora, nada, solo comentarles que en la carpeta compartida he guardado los cambios que he realizado en este código. Entonces lo pueden ver en el contenido de la carpeta compartida. A ver, creo que no se está compartiendo, ¿verdad? Creo que no se está compartiendo. Ay, sí se está compartiendo.
Ok, entonces en la carpeta compartida, a ver, ¿cuál se está compartiendo? Un ratito. Screen 2. Ok. Ok, entonces en la carpeta compartida, ustedes van a encontrar aquí el script base, que es el que acabo de desarrollar. Como les mencionaba, en diciembre de 2022 está el script que utilizamos en el taller número 1 y las slides que hemos utilizado están en este PDF. Entonces, para poder replicar todo el código, pueden copiar esta carpeta en sus repositorios locales y con eso pueden trabajar y reproducir lo que hemos hecho y mejorarlo incluso. Muchas gracias. Entonces, eso ha sido todo por hoy. Muy agradecido nuevamente con todos ustedes, con Fernando por la organización y la Cámara de Comercio. Nosotros somos el Centro de Investigación Estadística. Muy buenas noches, Ergostat. Buenas noches. Muchas gracias, buenas noches, chicos. Hasta luego. Si tienen preguntas, me puedo quedar unos 10 minutos para responder. Si no, ya pues cerramos la sala.